¿Alguna vez has escuchado que en Semana Santa el diablo anda suelto? Muchos creen que estos son solo cuentos de pueblos o leyendas populares, hasta que les toca vivir lo que la lógica no puede explicar. Dicen que cuando el mundo se detiene para guardar luto, algo más aprovecha el silencio para salir de las sombras. Quédate con nosotros, porque lo que te vamos a contar el día de hoy, estoy seguro que te va a dejar pensando si estos días santos, el mal en verdad está suelto. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro especial de Semana Santa en el llanto de las almas. Comencemos. Miren, yo no soy mucho de creer en cosas de espantos. Siempre he dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos. Pero lo que les voy a contar el día de hoy es algo que mi abuelo asegura que le pasó en su juventud allá por los años 50, en un municipio de San Luis Potosí. Es algo que hasta la fecha se cuenta en la familia cuando se hablan de historias paranormales en las reuniones. Mi abuelo Joaquín ya falleció, pero cuando estaba vivo siempre nos repetía esta anécdota con ese miedo y seguridad que nos hacía dudar si era verdad o si solo eran inventos suyos. Esto pasó en un pueblito cerca de la capital, en una época donde la religión se respetaba de una forma que al día de hoy ya no se ve. Era Viernes Santo. Ustedes saben que antes, en estos días, no se podía ni poner música, ni barrer, ni mucho menos andar de fiesta, porque el Señor estaba de luto. Pero ya saben cómo es la juventud. Mi abuelo y sus amigos eran rebeldes, y andaban en edad en que todo se les hacía fácil, y se les ocurrió organizar un baile clandestino en una bodega vieja. Esta bodega estaba a las afueras del pueblo, lejos de las miradas de los ancianos del pueblo y del cura de la iglesia. Dice mi abuelo que en esa ocasión consiguieron una vitrola y que compraron varios cartones de cerveza. La bodega estaba polvorienta, iluminada apenas por unas cuantas lámparas de petróleo y unas velas, lo que le daba un aire pesado. Pero a ellos no les importaba. Eran aproximadamente unas 10 parejas. Entre ellas había una muchacha que se llamaba Antonia. Mi abuelo decía que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. De piel clara, un cabello negro que le llegaba a la cintura y unos ojos que te hipnotizaban. Antonia era orgullosa, de esas mujeres que no bailan con cualquiera, y en esa noche estaba rechazando a medio mundo. Cerca de la medianoche, cuando el calor del alcohol y el baile estaban en su punto más alto, se escuchó que alguien abrió la puerta pesada de la bodega. No se escuchó un golpe fuerte, sino el rechinar de las bisagras oxidadas que abrían lentamente. De la oscuridad del camino entró un hombre que ninguno de los presentes conocía. Mi abuelo Joaquín recordaba perfectamente a aquel hombre. Nos lo describía como un tipo altísimo, muy delgado, vestido con un traje negro de paño que se veía carísimo, elegante e impecable. Era como si acabara de salir de la mejor sastrería de la ciudad. También traía un sombrero de fieltro que le hacía sombra en la cara. Pero lo que más llamaba la atención era su porte. Caminaba con una elegancia y una presencia que intimidó a todos en el lugar. No saludó a nadie, simplemente caminó directo hacia donde estaba Antonia. Lo raro, decía mi abuelo, es que Antonia, que era tan difícil, ni siquiera lo dudó. El hombre le extendió la mano y ella se levantó como si estuviera en trance. Empezaron a bailar un vals que alguien había puesto en la vitrola. A medida que avanzaba la música, el ambiente en la bodega comenzó a cambiar. Ya no hacía calor por el baile. Ahora empezó a sentirse un frío que te calaba en los huesos y empezó a oler muy raro. Mi abuelo decía que olía como a azufre o a algo parecido. La gente dejó de bailar y se fueron haciendo hacia la orilla, formando un círculo
donde estaba bailando Antonia con este sujeto. El desconocido no le quitaba la vista de encima, y ella se veía pálida, con los ojos muy abiertos, pero no podía soltarse. En un momento dado, el hombre dio una vuelta rápida y se le levantó un poco la bastilla del pantalón. Uno de los amigos de mi abuelo, que estaba agachado amarrándose un zapato, soltó un grito que se escuchó por encima de la música. «¡Mírenle los pies! ¡Mírenle los pies!», gritó con una voz de terror. Mi abuelo se asomó por encima de los hombros de los demás. La música se detuvo de golpe, pero la pareja seguía moviéndose en silencio. Cuando el hombre volvió a dar un paso, todos lo vieron. De la pierna derecha se asomaba una pata de gallo, amarillenta, con escamas y unas garras largas que se enterraban en la tierra. Y de la pierna izquierda, lo que salía del pantalón era una pata de cabra, con el pelo negro y grueso, y una pezuña agrietada que sacaba un chispazo cada que rozaba el suelo. Antonia soltó un alarido de terror y trató de zafarse, pero las manos del hombre, que hasta en ese entonces se veían normales, se volvieron largas y huesudas, apretándola con una fuerza que le dejó unas marcas negras en los brazos. El hombre levantó la cabeza y el sombrero se le cayó. Mi abuelo decía que no tenía una cara normal. La piel se veía pegada al cráneo, grisácea, y sus ojos eran como dos brasas encendidas que no tenían párpados. En ese momento se escuchó un estruendo, como si un rayo hubiera caído dentro de la bodega. Una nube de humo negro, con un olor a azufre que te hacía arder la garganta, llenó todo el lugar. Hubo una confusión total. Hubo gritos, gente empujándose, gente cayéndose. Mi abuelo Joaquín decía que él salió corriendo por una de las ventanas laterales sin mirar atrás. Cuando todo esto parecía por fin haberse acabado, los hombres más valientes regresaron con lámparas más potentes y unos machetes. Cuando llegaron, la bodega estaba vacía, a excepción de Antonia, que estaba tirada en el centro del lugar, desmayada, con la ropa rota y el cabello chamuscado. Lo más escalofriante es que en el suelo de tierra, a pesar de que estaba seco por el calor de San Luis, quedaron grabadas las huellas, una hilera de patas de gallo y otra de pezuñas de cabra, quemadas en el piso, como si el suelo hubiera estado al rojo vivo. Antonia nunca volvió a ser la misma. Pasó meses y meses sin hablar, mirando siempre hacia la puerta de su casa con un terror que no se le quitó ni con rezos ni con nada. Mi abuelo contaba que algunos años después, la gente todavía evitaba pasar por esa bodega en días santos, porque decían que se escuchaba la vitrola tocando sola y el sonido de unas pezuñas caminando por ese piso. Esa fue la última vez que mi abuelo Joaquín fue a un baile. Él decía que el diablo no se te presenta con cuernos y con cola para asustarte. Él llega como el hombre más elegante que hayas visto, esperando el momento en el que más has olvidado a Dios. Yo sé cómo suena esto, y créanme que si no me hubiera pasado a mí, yo sería el primero en burlarme y decir que son solo cuentos para asustar a la gente. Pero lo que viví en Taxco me cambió la forma de ver las cosas. Fuimos a pasar la Semana Santa allá. Éramos 4 amigos en total. Una pareja, mi novia de ese entonces y yo. Taxco es un lugar al cual nunca habíamos ido, pero ya habíamos escuchado en algunos lados sobre sus costumbres y visto algunos videos sobre sus procesiones de Semana Santa. Así que ese año decidimos asistir. Ese viernes, después de ver la procesión de los encrucijados, esa donde los hombres llevan rollos de espinas en la espalda y se van azotando, nos quedamos a cenar y tomar unos tragos en una terraza que estaba cerca de Santa Prisca. Ya era tarde, yo creo que pasaban de la 1 de la mañana. Mis amigos y mi ex ya estaban cansados y se querían ir al hotel, el cual estaba un poco retirado del centro,
subiendo por unas cuestas muy empinadas. Yo la verdad ya estaba un poco terco por el alcohol y les dije que me quería quedar otro rato, que me iba a ir caminando después de tomar unas fotos, porque a esa hora el pueblo se queda solo y la iluminación de los faroles hace que se vean muy padre en algunas fachadas. No te vayas a perder, Sergio, que aquí los callejones todos se parecen, me dijo mi expareja antes de irse con mi amigo y su novia. Me quedé en el bar un rato más y después salí rumbo al hotel. Cabe recalcar que no salí borracho, solo un poco entonado, pero lo suficientemente consciente para llegar a mi destino y para saber que lo que viví fue real, porque hasta el alcohol se me bajó en esa ocasión. Recuerdo que era de madrugada y ya calaba fuerte el frío. Yo empecé a bajar por un callejón, solo se escuchaba el eco de mis propios pasos, de mis botas pegando contra el empedrado. De repente empecé a escuchar un sonido muy bajito, como un conjunto de murmullos. Era como si varias personas estuvieran rezando, pero se escuchaba un tono grave, monótono, que parecía estar cerca de donde estaba yo, pero no lograba ubicar bien exactamente en dónde. Me detuve para poner más atención y dirigirme hacia donde se escuchaban estos rezos, pues pensé que seguía siendo parte de sus tradiciones. De pronto, el ambiente se puso aún más frío, pero esta vez sentí que era un frío antinatural. Era un frío que me caló hasta los pulmones, como si hubieran abierto un congelador. Seguí caminando y al dar la vuelta en la esquina venía una fila de hombres. Eran como unos 12 o 15. Todos iban vestidos con las túnicas negras de los penantes, con los capirotes estos picudos que les tapan toda la cara y que solo tienen agujeros para los ojos. Cada uno llevaba una vela larga, pero la llama de la luz era muy pálida, casi blanca. Lo extraño era que no parpadeaba a pesar del viento. Más bien, parecía como si fueran una especie de lámparas muy tenues. Ah, es eso. Entonces todavía hay procesiones, pensé yo. Me pegué a la pared para dejarlos pasar, porque el espacio era muy angosto. Me quedé viendo a esas personas que parecían no notar mi presencia, y al verlos pasar, lo primero que me sacó de onda fue la falta de sonido. Y es que eran aproximadamente 15 hombres caminando en una calle de piedra, y no se escuchaba ni un solo paso. Nada, ni el roce de la tela de las túnicas, ni la respiración de esas personas. Nada más, ese murmullo de rezos que no se entendía con claridad. Cuando el primero de esos encapuchados pasó frente a mí, por pura curiosidad, o por ese morbo que a veces nos gana, bajé la vista para verles los pies. Quería ver si iban descalzos, si llevaban cadenas, o solo iban con guaraches como los penantes que habíamos visto en la tarde. Pero lo que vi hizo que se me cortara la respiración. Debajo de las túnicas negras no había pies, no había nada. Las túnicas terminaban en una especie de jirones que flotaban a unos 10 o 15 centímetros del suelo. Los hombres se deslizaban por el aire, siguiendo el relieve de la calle de piedra sin tocarla. Iban levitando, avanzando de forma rítmica, como si estuvieran suspendidos. En ese momento, uno de los que iba en medio de la fila se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia donde estaba yo, y por sus agujeros de la capucha, donde se supone que deberían estar sus ojos, solo vi 2 huecos negros, vacíos, que parecían unos pozos sin fondo. El tipo levantó la mano con la que sostenía la vela y me la extendió, como queriendo que la agarrara. Vi su mano, y esa mano ya no era una mano humana. Era puro hueso amarillento, sin piel, sin carne, solo los dedos largos y secos agarrando la cera. Ahí fue cuando el miedo me desconectó de mi cuerpo. Sentí un bajón de presión de esos que te ponen la vista borrosa. También sentí un zumbido en la cabeza. Lo último que recuerdo
Fue el frío de la piedra de alguna pared contra mi espalda, mientras me iba resbalando hacia el suelo. Me despertó un señor que iba barriendo la calle, ya cuando iba clareando el día. Estaba todo entumido, con la ropa llena de polvo. El señor me vio con una cara de lástima y me preguntó si me habían asaltado. No, patrón, lo que pasa es que me sentí mal y me desmayé, le respondí, porque la verdad que le iba a andar contando lo que vi. Me levanté como pude, me sacudí mi chamarra y el pantalón y caminé directo hacia el hotel. Llegué al hotel. Mi pareja estaba muy enojada, que ni siquiera quería verme, y mis amigos se burlaron de mí. Me dijeron que el mezcal de seguro me había pegado y que me había quedado dormido en la calle como un borracho cualquiera. Después de un rato, mi expareja me regañó. Me dijo, como se dice aquí en México, hasta de lo que me iba a morir. Pero yo no dije nada. No podía. Estuve 2 días con fiebre, de esas que te hacen alucinar. Y cada que cerraba los ojos, veía a los encapuchados de negro flotando sobre las piedras. Desde entonces no me gusta ir a esos pueblos en fechas importantes. La gente dice que en Semana Santa las puertas se abren y los que no descansan en paz salen a cumplir mandas que dejaron pendientes en vida. Yo no sé si eran ánimas o qué eran en realidad, pero lo que estoy seguro es que en esas noches santas las calles no están tan solas como uno cree. Pues miren, yo les quiero compartir algo que me pasó allá en Tlayacapan. Fue un Viernes Santo. Ya saben que en esas fechas algunos pueblos se ponen a reventar de gente. Yo iba con mis papás y mis hermanos. Entramos al exconvento de San Juan Bautista, porque mi mamá quería ver las momias que tienen ahí en el museo y dar una vuelta por el templo. El lugar es enorme, con unos muros de piedra altísimos y unos pasillos que, aunque haya mucho calor, se sienten frescos. Había mucha gente y el guía iba hable y hable. La verdad, yo me empecé a agobiar. Me sentía sofocado entre tanto turista y el olor a humedad del convento. Así que me fui quedando atrás. Me distraje y me puse a ver algunas pinturas en las paredes. Y cuando me di cuenta, ya no escuchaba la voz del guía ni las risas de mis hermanos. Me metí por un pasillo lateral, pensando que iba a dar al patio central. Pero el convento es como un laberinto. Caminé un rato y llegué a una zona donde ya no había gente. Me empecé a poner nervioso porque no encontraba cómo regresar. La verdad, me daba pena gritar que me buscaran. Llegué a una parte donde había una fila de columnas de piedra muy gruesas. Y al fondo, pegado en una de las columnas que estaban un poco más a la sombra, vi a una persona. Era un hombre que estaba agachado, casi hincado frente a la columna. Llevaba una túnica de esos cafés de tela burda, como las que usan los frailes. Tenía una capucha puesta, así que no pude verle la cara, pero se notaba que estaba rezando, porque movía ligeramente los hombros y se escuchaba un murmullo muy bajito, como un susurro constante que me puso los pelos de punta. Aunque en ese momento pensé que era un sacristán, un fraile o alguien del convento que estaba haciendo alguna manda. Disculpe, buenas tardes, le dije acercándome un poco. ¿Me podría decir por dónde está la salida del patio? Es que me perdí de mi grupo. El hombre no me contestó. Siguió en la misma posición, agachado frente a la columna de piedra. Pensé que a lo mejor estaba muy concentrado en su oración, o que no me había oído por lo viejo que se veía. Así que me acerqué un par de pasos más, y ya estando como a 3 metros de él, le dije: «Oiga, perdón que lo moleste». En ese momento el hombre dejó de rezar. El silencio que se hizo fue absoluto. Yo me quedé esperando a que se levantara o me volteara a ver. Vi claramente cómo la tela de su túnica se movió un poco
con una corriente de aire que salió de la nada. Y entonces, sin que hiciera un solo movimiento, sin que se escuchara ni un paso, ni un roce en el suelo, el hombre, simplemente en un parpadeo, se desvaneció. No exagero, les juro que solo parpadeé. Fueron milésimas de segundo y este monje ya no estaba. Pero esto era algo imposible. Estaba ahí, agachado frente a la columna, y al parpadear ya no había nada. Solo quedó la columna de piedra. Me quedé helado, sentí un vacío en el estómago y un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No me quedé a investigar. Me di la vuelta y corrí por el pasillo por el que había venido, sin importarme si me veía ridículo. Afortunadamente, a unos pocos metros me topé con el guardia de seguridad. «¿Todo bien, joven? Se ve muy pálido», me preguntó. Sí, es que me perdí», le dije, tratando de recuperar el aliento. «Oiga, ¿no hay algún monje o alguien vestido así que esté rezando por allá atrás?» El guardia se me quedó viendo. «No, joven, aquí ya no hay monjes desde hace muchos años». El guardia me ayudó a salir de ahí. Salí del convento y alcancé a mis papás en la plaza. No les dije nada en ese momento porque mi mamá es muy miedosa y la verdad no quería arruinarles el viaje. Pero no pude comer nada en todo el día. Tenía esa imagen grabada, la figura agachada enfrente de la columna y la forma tan irreal en que desapareció. Hasta la fecha, no puedo sacarme esta experiencia de la cabeza. Y espero que esta historia sea del agrado de tu audiencia. También me gustaría saber si alguien más ha visto algo como lo que me pasó en el exconvento de San Juan Bautista. ¿Qué tal? Les mando este relato porque hace poco escuché un video de relatos de nahuales en su canal y me hicieron recordar una historia que me contó mi tío Manuel, quien asegura que esto le pasó en su juventud. Él vive aquí en Jalisco y aunque es un hombre mayor, cada que llega Semana Santa solo asiste a las celebraciones y después no sale de su casa para nada. Mi tío en ese entonces era el más desmadroso de todos. Le valía si era Semana Santa, Navidad o lo que fuera. Si había una fiesta, él estaba ahí presente. Ese Viernes Santo se puso de acuerdo con unos amigos para irse a un baile en un rancho vecino. Mi abuela lo regañó, le dijo que no fuera, que eran días de guardar. Pero él se burló de ella y le dijo: «El diablo no tiene tiempo de andar cuidando borrachos». Se fue, y según lo que cuentan sus amigos, esa noche tomó como nunca. Estaba envalentonado, gritando y bailando, burlándose de la gente que iba a la iglesia. Ya pasaban de las 3 de la mañana cuando decidió regresarse solo a su casa. Iba bien borracho, tambaleándose por una brecha, cantando para que se le quitara el sueño y sintiéndose el dueño del mundo. Dice que a mitad del camino se escuchó un ruido en los matorrales. Al principio pensó que era otro borracho o algún animal del monte, pero de repente apareció un perro negro, un perro corriente de esos que andan en la calle, el cual estaba muy flaco y se le emparejó. El perro no ladraba, no hacía nada más que caminar al lado de él. Mi tío, con la borrachera encima, hasta le iba hablando: «Oye, perro, tú sigue aquí cuidándome, porque aquí mando yo». Pero entre más caminaba, más se le iba bajando el alcohol del susto. Mi tío dice que conforme avanzaba, empezó a sentir que el aire se ponía pesado y que el perro ya no se veía igual. Cada vez que volteaba,
el animal parecía más alto, más robusto. Era como si a cada paso el perro se fuera estirando. A mitad del camino mi tío se detuvo en seco, porque el miedo ya no lo dejó caminar. El alcohol se le bajó de un solo golpe cuando vio que este perro ya le llegaba arriba de la cintura. Dice que en un instante el animal lo arrebasó, se le puso enfrente tapándole el camino, y ahí fue cuando mi tío vio que los ojos de este perro no eran normales. Brillaban en un tono rojo, casi como brasas prendidas adentro de él. El miedo lo aterrizó de golpe. Se le quitó la borrachera y sintió un frío que le recorrió toda la columna. En su desesperación y con el corazón que sentía que se le salía del pecho, mi tío recordó lo que siempre le dijo mi abuela. En estos días, el mal anda suelto. Se hincó ahí mismo en medio de la tierra y empezó a rezar un Padre Nuestro, llorando y pidiendo perdón por andar de fiestero y retando al diablo en día santo. Padre nuestro que estás en el cielo, comenzó a decir cerrando los ojos con fuerza. Dice mi tío que cuando iba a mitad del rezo, el perro hizo un ruido de huesos rompiéndose o acomodándose. El animal se levantó en sus dos patas traseras, quedó mucho más alto que él, y lo que escuchó después fue lo peor que ha escuchado en toda su vida. El perro comenzó a carcajearse, comenzó a burlarse de él. Una risa tan burlona, tan fuerte que se escuchaba en todo el campo. El animal se reía al ver a mi tío hincado, llorando de miedo y pidiendo perdón. Después de reírse un buen rato, el animal dio la vuelta, todavía parado en sus dos patas, y se metió en el monte, perdiéndose en la oscuridad. Mi tío llegó a casa como pudo, y mi abuela dice que estuvo semanas en cama, sin poder hablar, nada más temblando, con calentura y diarrea que no se le quería quitar. Desde ese día, mi tío Manuel no volvió a probar ni una sola gota de alcohol. Se volvió un hombre muy creyente, siempre va a misa los domingos y no sale de noche. La gente del pueblo decía que se había vuelto loco, pero nosotros sabemos que no fue una locura. Fue el susto de ver que por andar de soberbio y borracho, el diablo casi se lo lleva. Gracias por leer mi historia y saludos a toda la audiencia. Les escribo porque escuchando sus relatos me acordé de algo que mi abuelo siempre nos platicaba sobre un vecino suyo. Un señor, el cual se llamaba Don Roberto, y tiene una historia que me gustaría compartir con ustedes. Don Roberto era un hombre muy terco y sobre todo muy soberbio cuando tomaba. Ese día, un Viernes Santo para ser más exacto, a pesar de que todo el pueblo estaba en silencio por los días santos, él se pasó la tarde bebiendo con otros señores en una de las casas a la orilla del pueblo. Ya entrada la noche, Roberto estaba en ese estado donde uno se siente invencible, donde el alcohol te quita el miedo y te pone la lengua muy suelta. Empezaron a hablar de las leyendas del pueblo, que si el diablo anda suelto en Semana Santa, y don Roberto, soltando carcajadas, se burló de todos. Puros cuentos pa' viejas, dijo golpeando la mesa. Yo no le tengo miedo a nada, ni al mismo demonio. Es más, ahorita mismo voy al puente del arroyo y lo reto a que se me aparezca, a ver si es cierto que tiene tanto poder. Sus amigos, aunque también estaban tomados, se pusieron serios. Le dijeron que no jugara con eso, que con esas cosas no se bromeaba, y mucho menos en Viernes Santo. Pero don Roberto
cegado por el alcohol, se levantó y se fue caminando hacia ese puente, gritando insultos al aire y retando a todo lo que fuera que estuviera en obscuridad. El puente estaba como a unos 15 minutos caminando desde donde se encontraba. Sus amigos lo siguieron de lejos, con miedo, pero también con la curiosidad de ver qué es lo que hacía. Dicen que cuando don Roberto llegó a la mitad del puente, se paró en seco y gritó con todas sus fuerzas: «Aquí estoy, maldito. Sal, si es cierto que existes. Te apuesto a mi alma a que no te atreves a darme la cara». El silencio que siguió de ese grito fue lo que más asustó a todos los que venían. Dicen que hasta los mismos grillos dejaron de cantar. De repente, una ráfaga de viento frío cruzó el arroyo. Un aire que olía a algo quemado, como a pelo o piel chamuscada. Y en un segundo, sin que nadie viera de dónde salió, apareció una mano negra, larga, con unos dedos que parecían garras. Los amigos de Roberto dicen que solo vieron cómo la mano lo agarró del cuello con una fuerza bruta, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Don Roberto no pudo gritar, solo se escuchó un quejido ahogado. La mano lo estaba arrastrando hacia la orilla del arroyo, donde había un mezquite viejo y torcido. Los amigos de Roberto, muertos de miedo, salieron corriendo al pueblo en busca de ayuda, pensando que esta cosa lo iba a matar. Cuando regresaron con más gente y lámparas, encontraron a don Roberto. No estaba sin vida, pero lo que vieron les heló la sangre. Él estaba colgado en una de las ramas más altas de ese mezquite. No por el cuello ni con una soga, sino que estaba enganchado de la camisa, con los pies colgando en el vacío y la cara pegada al tronco. Estaba vivo, pero tenía los ojos en blanco y soltaba un hilo de espuma por la boca. Tardaron un buen rato en bajarlo, porque estaba muy alto, y parecía que el cuerpo se le había quedado rígido, como si fuera de piedra. Cuando por fin lo bajaron, Roberto no decía nada, solo estaba temblando. Mi abuelo decía que a partir de esa noche, don Roberto nunca volvió a ser el mismo. Físicamente se recuperó, pero la cabeza se le fue yendo poco a poco. Empezó a hablar solo, a decir cosas sin sentido. Ya no podía ver un puente o un árbol grande porque se ponía a gritar de terror. Perdió la cordura completamente. Se la pasaba caminando por las orillas del pueblo, sucio, con la mirada perdida y murmurando cosas que solo él entendía. Lamentablemente, falleció años después, solo y loco. Mi abuelo siempre cerraba esta historia diciendo que don Roberto no perdió la vida en ese puente aquel día, pero perdió su cordura, y todo por andar de presumido y retar al maligno en días de guardar. Gracias por el espacio y saludos a todos los que te escuchan. A veces, el silencio de la fe es el escondite perfecto para los que no tienen perdón. Si esta noche sientes que el aire se pone pesado o escuchas un paso donde no lo hay, recuerda que en estos días las puertas del otro lado están entreabiertas. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com
o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.